hoy con una invitada muy especial, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, una mujer guapa, una mujer antioqueña. Está de visita en nuestra hermosa ciudad de Manizales en este día lluvioso, y le agradecemos mucho su presencia aquí en las instalaciones del periódico. Senadora y precandidata, muy bienvenida. Muchas gracias, doctor Villegas. Muchas gracias por permitirme estar aquí, por este espacio. Es la primera vez que vengo a las instalaciones del periódico, entonces estoy muy emocionada, ¿verdad? Muchas gracias. De verdad que nos complace mucho su presencia aquí compartiendo con este equipo de La Patria, en donde estamos procurando hacer el mejor periodismo posible dentro de unas condiciones que nos resultan desafiantes. Pero su presencia, su participación nos nutre el ejercicio periodístico que nosotros hacemos. Bueno, senadora, bueno, además del ejercicio legislativo que muy bien viene haciendo, entonces usted está combinando la agenda y está armando su candidatura a la presidencia de la República. Cuéntenos un poquito cómo va eso. Están en el partidor 5 precandidatos del Centro Democrático. Parece que la competencia está reñida, pero ¿cómo está viendo el asunto? Bueno, estamos muy contentos porque salimos 5 precandidatos, 3 mujeres, María Fernanda, Paloma y yo, y 2 compañeros más que son Andrés y Miguel. Los 5 somos senadores actualmente, entonces todos estamos en ese reto de cumplir en el Congreso y también de hacer estos recorridos por el país y participar en los foros. Yo creo que hay varios temas importantes. El primero es que iniciamos ya unos foros temáticos como partido. El primero fue en Barranquilla, el 16 de noviembre, sobre seguridad y transición energética. Vamos a tener el 30 de noviembre sobre seguridad y defensa en Bogotá. Y luego vamos a tener el otro año otra serie de foros. Yo creo que eso enriquece el debate no solo para el partido, sino de cara al país, porque en esta coyuntura tan retadora, una buena plataforma que logre convocar muchos sectores debe ser el punto de partida y el candidato el punto de llegada. A veces para el ciudadano la angustia más grande es quién va a ser, pero yo creo que Venezuela nos dejó una lección. María Corina logró generar una plataforma creíble para sacar a Venezuela de la situación que estaba hoy. Finalmente ya no pudo ser candidata, ni Corina Lloris, terminó siendo Edmundo, un gran señor mayor que nadie, mucha gente no conocía, pero es que al final lo importante no era el candidato, sino esa plataforma que se había construido. Y yo creo que hoy esa debería ser la prioridad en Colombia. ¿Cuál es la plataforma? A partir de un propósito común de nación, un propósito superior que nos va a convocar por encima de partidos y de ideologías a unas grandes mayorías. Y en ese ejercicio es en el que estamos ahora. Maravilloso, senadora. Y digamos que en relación con este proceso, hay algunas voces que dicen, independiente del resultado de quién sea el candidato, buscamos la unidad del partido. Pero hay otras voces que al contrario dicen, si no se obtiene tal resultado, el partido no va a poder llegar unido. ¿Cómo es ese juego de posibilidades? Yo creo que hoy tendríamos que hacer un llamado a los militantes, a los líderes, no solo del Centro Democrático, sino de todo el país. Una coyuntura como esta no permite vanidades personales, no permite obsesiones, no permite poner al partido por encima de los intereses superiores de la patria. Yo les diría a todos, hagamos un ejercicio responsable que genere esperanza, que genere respuestas a los colombianos. Y el que se gane el corazón, que se decida en una elección de muchos partidos, de muchos sectores en marzo, pues que ese sea el candidato. Pero hoy nadie puede anteponer su propio interés cuando el país necesita algo totalmente diferente. Off the record lo mencionaste, generosidad y grandeza, sí, y sensatez. Así es. Es un poco el llamado ahí. El llamado. Colombia no puede resolver los problemas desde el radicalismo ideológico. Hoy estamos viendo las consecuencias del radicalismo ideológico. Los colombianos necesitan seguridad. Eso no es un tema de izquierda o derecha. Sin seguridad
no hay libertad, no hay orden, no son posibles los demás derechos. Crecimiento económico robusto, la gente necesita plata en el bolsillo, eso no es de izquierda ni de derecha, es un tema de sensatez. Un país solo crece y supera la pobreza cuando logra generar riqueza, y eso lo generan los empresarios, los trabajadores, eso no lo genera nadie más, la plata no cae del cielo, y eso no es un tema ideológico. Colombia necesita una política social robusta, y no es a todo lo mismo, y no es subsidios, es a cada quien según su ser y su hacer, es generar unas condiciones de base, y que la gente crezca con su esfuerzo hasta donde puede crecer, y que las personas puedan hacer realidad sus sueños y sus expectativas. Yo tengo una angustia hoy. Se calcula que 2 millones de colombianos ya se fueron del país sin tiquete de regreso. Esa cifra nos debería llamar la atención, porque la mayoría están en edad productiva. Eso quiere decir que como país no estamos ofreciendo garantías para que la gente pueda aspirar a desarrollarse en Colombia. Eso no es un tema ideológico. Entonces yo digo, venga, dejemos atrás el radicalismo ideológico y resolvamos estos temas desde la sensatez. Senadora, eso es una observación que se ha hecho desde diferentes orillas, y es que cuando Colombia, digamos que tiene su primer gobierno de izquierda, los partidos de la derecha han evidenciado como una evolución en su mirada, en su discurso, en sus propuestas. Eso lo está haciendo así el Centro Democrático. Las reflexiones que ustedes hacen al interior del partido, digamos que hoy son muy diferentes a las que hacían hace 4 o 5 años. Absolutamente. Yo he dicho que yo le agradezco mucho a Gustavo Petro que ganara. Primero, porque nadie escarmienta en cabeza ajena. El populismo de izquierda ha ganado en el mundo entero, en muchos países. Hay que vivirlo para entender lo que significa. 2, Petro nos está llevando como país a dar unos debates que no habíamos dado y que tenemos que dar. Debates fundamentales. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cómo superamos la pobreza? ¿Cómo vamos a ser más audaces como nación para no crecer? Un país con tanta riqueza creciendo a niveles tan mediocres. Hay que salir de ese nudo. Petro además nos enseñó algo que muchas veces se había dicho y no creíamos. Y es que cuando uno gana, la democracia y la libertad, después de ganadas, se pueden perder. Y perdidas es muy difícil recuperarlas. Y yo le digo siempre a mis alumnos, les decía en clase, que a uno le pasa con la democracia y la libertad lo mismo que con la respiración. Que uno es consciente cuando se asfixia, pero uno normalmente no piensa, inhalo, retengo, exhalo, no es consciente de eso. Y con la democracia y la libertad pasa lo mismo. Y otra cosa que yo le agradezco a Gustavo Petro es que nos está mostrando algo que de pronto nosotros en algún momento también hicimos, y es, no se vale generar división. Hay que eliminar de Colombia los discursos de odio, los discursos de miedo y un discurso de etiquetas. Entonces usted de izquierda guerrilla, de derecha paramilitar. Ninguna democracia crece con un debate así. La democracia se enriquece a partir del diálogo. Y para poder tener un diálogo serio, uno tiene que despojarse de etiquetas y llenar de contenido la política. Y llenarla de datos. Dato mata relato. No podemos seguir con campañas, con líderes, con gobiernos de cuento. No, ¿cuál es la prueba científica? ¿Cuál es el dato? Para poder construir con una base de verdad, no de posverdad, no de mover sentimientos, es simplemente de odio, de amor o de miedo, de esperanza. No, 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 eso tiene que tener un sustento real. Generemos esperanza a partir del dato certero, a partir de la sensatez, y por eso yo creo que hay que agradecerle a Petro. Nos puso en estas a todos, y yo estoy convencida que por eso en el 26 nace una Colombia diferente, una mejor Colombia. Estoy segura de eso. Celebro su perspectiva y que nos la comparta con tanta generosidad aquí en este espacio, senadora. Y también, digamos que en relación con el mismo tema, desde diferentes orillas ideológicas y desde diferentes escuelas y desde diferentes sectores, se ha planteado que
al país justo lo que le ha faltado para ese gran impulso hacia el desarrollo del crecimiento tiene mucho que ver con un proyecto único de país, que si se quiere, en palabras del gobierno actual, es un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que debe ser liderado con generosidad, apertura, tranquilidad, y eso pues digamos que son cualidades que no le hemos visto al presidente. ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Y usted qué le propondría al país distinto para poder, si es que está de acuerdo con ello, avanzar en la construcción de un acuerdo? Yo creo varias cosas. La primera es, y perdónenme la palabra tan fuerte que voy a usar, el gobierno es hipócrita cuando habla de acuerdo nacional. Y es hipócrita porque él habla de acuerdo y después empieza a perseguir a los periodistas que hablan distinto, a tratar a las periodistas de muñecas de la mafia, empieza a estigmatizar a los partidos de oposición, empieza a maltratar a las cortes. Usted no puede llamar a un acuerdo cuando no reconoce al otro como interlocutor válido. Esa es la primera observación. La segunda, yo estoy absolutamente convencida que Colombia necesita de verdad encontrar un propósito superior como nación. Y eso amerita un gran diálogo nacional, que no es un diálogo de políticos, es un diálogo de nación, donde tienen que entrar los políticos, los empresarios, los líderes sociales, los líderes religiosos, los líderes sindicales, donde tienen que entrar todos. Y donde yo creo que el punto de partida son unas líneas rojas, que no es negociable para nosotros. La democracia, con todos sus defectos, no debería ser negociable como modelo político. La Constitución no debería ser negociable porque es norma de normas. Y la Constitución, además, cuando un presidente gana, pues Petro ganó, pero la Constitución no perdió, la Constitución sigue vigente. Entonces, la defensa del Estado de Derecho, de la democracia y de la ley. Tercero, que no es negociable, la libertad de empresa. Sin libertad de empresa ningún país crece, y la propiedad privada como un derecho fundamental, eso no debería ser negociable. Entonces yo digo, enfoquémonos en unos puntos que no son negociables. Todos los sectores por encima de ideologías y de partidos que crean en eso, sumémonos. A mí me encantaría que ese diálogo lo lideraran los empresarios, los periodistas y la academia, para que no empiece ninguno con el recelo de es un diálogo de partidos o de políticos. Me encantaría que ellos lo lideraran y nos invitaran después a todos los políticos, pero que fuera la academia, que fueran los medios, que fuera el sector privado el que liderara la conversación, y a partir de esa conversación las líneas básicas de lo que necesita Colombia. Bueno, necesitamos seguridad, ¿cómo la logramos? Una política económica que nos permita crecer a niveles sensatos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sectores van a ser los prioritarios? ¿Cómo vamos a estimular la inversión, la generación de empleo y de empleo formal? Porque hoy más del 50% del empleo es informal. Vamos a generar una política social robusta. ¿Cómo mejoramos el sistema de salud, el sistema pensional? Además, porque todo termina uniéndose. Si usted genera empleo formal, eso ayuda a superar la crisis de salud y la crisis pensional. O sea, cada cosa. Si usted tiene seguridad física, la seguridad física ayuda a fomentar la inversión, al igual que la seguridad jurídica, reglas de juego claras. Entonces, pongámonos de acuerdo en esas líneas, en cómo vamos a avanzar en esa ruta, y yo creo que vamos a tener una Colombia magnífica. Nosotros tenemos todo. Mire, yo digo, los colombianos nos quejamos de llenos. Dios nos bendijo cuando nacimos aquí. Tenemos 2 océanos, todos los pisos térmicos. No tenemos estaciones, podemos producir los 12 meses del año. Tenemos agua, tenemos tierra. Yo creo que no hay nada más laborioso y creativo en el mundo que un colombiano. Y uno dice, creciendo al 0.6, creciendo al 2, hombre, no se compadece. No se compadece. A esa propuesta de acuerdo yo le añadiría, que me parece muy completa, muy bacana, pero le añadiría 0 tolerancia a la corrupción. Los recursos públicos son sagrados y hay que eliminar el narcotráfico. Déjeme ahí decirle 2 cositas, Doc. La primera, austeridad y 0 tolerancia a la corrupción. Porque no solo es que no se la roben, es que nosotros no podemos seguir con un Estado gigante. Nos vamos a infartar. Pero creo que el acto legislativo 01 yo creo que va a obligar a tomar ese tipo de medidas. Tenemos que tomar medidas, reducir el tamaño del Estado. Y créanme que acabar la corrupción es posible.
Cuando uno empieza a analizar los países que tienen menos corrupción, son países que han logrado digitalizar más las funciones estatales, porque usted no va a ir a sobornar un software. Tenemos que apostarle a un Estado que basado en inteligencia artificial, blockchain, no sé qué, sea más eficiente y nos permita que el ciudadano haga sus trámites de manera mucho más ágil, mucho más fácil, porque eso también ayuda a evitar corrupción. Hay que quitar alcahuetería de casa por cárcel, hay que fortalecer la UIA y frente al narcotráfico la postura tiene que ser: el adicto es un problema de salud pública porque es un enfermo, pero el que trafica y envenena a los niños es un criminal. Y tiene que ser una visión integral, desde la prevención, el control, la represión y la rehabilitación. Y el que la cultiva está tratando de sobrevivir. Y a ese hay que darle alternativas, por ejemplo, la sustitución de cultivos ilícitos. Y si no quiere, hay que volver al debate de la fumigación con glifosato. Y dejo una reflexión en ese punto, porque el debate tiene que ser técnico y no ideológico. Colombia usa en casi todos los cultivos lícitos glifosato, que se llama de distintas maneras, por ejemplo, random. Y lo que a uno le llama la atención es por qué se permiten todos los cultivos lícitos y por qué le hace daño cuando se aplica la coca. Y hay que fomentar la erradicación manual, forzosa y voluntaria, la sustitución. El campesino, si usted le lleva otra oferta que puede ser igual o incluso más rentable, se pasa. Nosotros tuvimos la experiencia. Nosotros logramos bajar de 2002 a 2010 de más de 100.000 a 48.000 las hectáreas de coca, combinando todos estos mecanismos. Hoy tenemos, según la última medición de la ONU presentada en la COP, 253.000 hectáreas con un agravante. Hoja de coca modificada que da más cosechas y es más productiva. La productividad de cocaína el último año en Colombia creció 53%. Bueno, minuto y medio aquí para antes de despedirnos, senadora. Usted es una autoridad del Centro Democrático, una autoridad del partido, y vino a pasar revista aquí a Manizales y a Caldas. ¿Cómo encuentra el partido aquí en Caldas? ¿Muy partido o muy unido? Hoy lo que estamos haciendo es como un proceso de sensibilización, porque yo estoy convencida de una cosa: si algo caracteriza a la militancia, a los líderes del Centro Democrático, es el sentido patriótico. Y esta crisis de país tiene que ser la oportunidad para la unidad. Y yo les digo una cosa: nosotros somos un partido muy nuevo que tendría que dar un gran ejemplo de unidad, de sensatez y de generosidad. Y ese es el llamado que les estamos haciendo a todos en todos los departamentos. ¿Vino a regañarlos, pues? No, les vine a hacer un llamado muy afectuoso. Consejos y bonitos. muy respetuoso, porque además yo siempre he dicho que el ejemplo empieza por casa y nosotros no podemos llamar a la unidad del país si no somos capaces de unirnos nosotros primero. Confiamos en que la van a escuchar. Usted es de verdad una autoridad, senadora. Bienvenida siempre. Esta es su casa. Muchas gracias por... Muchas gracias. Y déjeme decirle algo. Ahora que yo llegué por primera vez acá al periódico A la Patria, hablábamos sobre un medio que ha sobrevivido más de 100 años en condiciones muy complejas. Y primero, un mensaje de reconocimiento a ustedes por lo que han hecho, por ser capaces de sobrevivir en este entorno tan complejo, pero además porque siempre uno mide la salud democrática de un país por la salud de la libertad de prensa y de los medios, y ustedes son un ejemplo de un periodismo imparcial que entiende la responsabilidad social de formar, informar y movilizar a la ciudadanía. Entonces, gracias por dejarme estar acá.